Eso, el Canal de la Unión presenta. Bienvenidos, muy buenos días. Como siempre nos da muchísimo gusto saludarlos. Una vez más, el canal de Congreso, el canal de la Unión, les da la más cordial bienvenida y lo invitamos a que se quede con nosotros. Estamos prácticamente a punto de dar inicio a lo que es esta reunión de trabajo de Comisiones Unidas, la Comisión de Energía y la Comisión de Estudios Legislativos Primera, quienes estarán abordando y quienes en este momento se encuentran desahogando y están en la parte de todo el proceso legislativo en relación a las leyes secundarias en materia energética que enviará el Ejecutivo Federal justamente a finales del mes de abril y que en este momento ya se están procesando dentro del quehacer legislativo en este periodo de receso. Le comento y le pongo un poco en el antedicho de lo que ha sido esta reunión. Ya se ha aprobado un acuerdo para poder trabajar la discusión en relación a la ley de hidrocarburos y en este momento estamos dando inicio, escuchamos al senador David Penchina, quien es el presidente de la Comisión de Energía, quien está dando la bienvenida. Iniciamos. A iniciar las discusiones del proyecto. Si son tan amables de guardar silencio. En primer lugar, le queremos agradecer al canal del Congreso que haya dado paso, tal como se ha venido haciendo de manera prácticamente permanente en todas las sesiones de la Comisión de Energía, el que podamos estar transmitiendo esta sesión en vivo nuevamente, y le agradecemos mucho a la directora y al canal del Congreso y a todos sus trabajadores técnicos por todo el apoyo recibido. Vamos a reanudar nuestra reunión para proceder a iniciar la discusión del proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y la Ley de Asociaciones Públicas Privadas. Antes de dar paso a esta materia que nos ocupa el día de hoy, le he pedido al señor presidente del Senado al senador Raúl Cervantes, a quien le agradezco muchísimo su presencia, el que pudiera asistir el día de hoy en estos momentos para poder compartirnos la comunicación que de parte de la Secretaría de Gobernación recibió el día de ayer por la noche y que fue sujeta de un amplio debate y de diferentes comentarios al respecto. Le rogaría al senador Raúl Cervantes pudiera hacer uso de la palabra para explicarnos el contexto de esta comunicación. Gracias, senador Penchina, presidente de la Comisión de Energía. Hoy a primera hora me pidió los presidentes de Comisiones Unidas que viniera a aclarar cómo estuvo este tema. Haciendo una reflexión rápida, desde el ejercicio de este año de la presente legislatura, la mesa directiva que tengo el honor de presidir, tomamos el acuerdo que puntos de acuerdo, iniciativas, comunicaciones entre cámaras, comunicaciones con el gobierno, no debería ser un asunto de pronunciamiento de oportunidad cuando se turnaba no, sino que ex ante generáramos un criterio de turno o de comunicación entre cámaras para darle una, primero, máxima publicidad y segundo, el principio de oportunidad a los trabajos legislativos. Como ese y varios más acuerdos, los razoné y los socialicé con la Junta de Coordinación Política, con los coordinadores y atinadamente el Senado de la República se pronunció en el Pleno, se votó este acuerdo. ¿Por qué lo digo? Porque en cualquier asunto, la mesa directiva no se pronuncia en el fondo. La materia sustantiva, su especialidad son las comisiones, el debate que enriquece entre las senadoras y senadores de la República para llegar a los acuerdos que determine primero las comisiones y después el Pleno.
En el caso de la comunicación que me solicitaron varios senadores a Gobernación, el mismo día que me lo solicitaron, el mismo día que lo mandé a la Secretaría de Gobernación, y di instrucciones tanto a la coordinadora de la Presidencia del Senado como a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, insistieran a la Secretaría de Gobernación la oportunidad de su contestación para los trabajos de esta comisión. Motivo por el cual el día de ayer, primero por versión electrónica, recibimos contestación de la Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Enlaces Legislativos y Acuerdos Políticos. Por estos criterios previos, entre comunicaciones de cámaras, insisto, entre gobierno y lo que le mandamos a las comisiones, siempre que llega, porque así es, primero la versión electrónica y después la física, mandamos primero la versión electrónica y así lo puede constatar todas las comisiones, y después la física, que fue una diferencia de 16 minutos, de 23 minutos. Ahorita siquiera hasta publican el mail que se recibió y aquí está el oficio sellado con esa diferencia. He platicado con algunos de los senadores promoventes. Si hay en el fondo, los senadores no están de acuerdo con la contestación de la Secretaría, es mi obligación, primero, volver a hacer llegar la argumentación que los senadores y senadoras opinen sobre el contenido. Y segundo, si es necesario, y lo digo con mucho respeto, que las áreas jurídicas del Senado de la República asistan a los senadores para la argumentación legal sobre el mismo, también es mi obligación ponerla a disposición de los senadores. Siendo lo cual, yo les agradezco primero la confianza, segundo el apoyo del manejo de la mesa, y estoy convencido que el principio de transparencia que hemos llevado como Parlamento Abierto y que hemos ido avanzando de manera muy importante, subyace al principio de oportunidad y que no por esta parte, que ahorita fueron 20 y tantos minutos, pero pudo haber pasado horas entre recibirlo electrónicamente y de manera física, nunca, ni en este ni en cualquier otro tema, lo vamos a frenar. Gracias, senador Penchina. Senador Encinas. Bueno, yo no soy… Sí, pero… El senador Alejandro Encinas, si me hacen favor de pasarle el micrófono. Muchas gracias, presidente Penchina. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Seguramente nos espera una larga jornada y yo creo que qué oportuno y qué bueno que el presidente de la mesa directiva haya tenido la atención de venir a darnos el informe de todo el procedimiento que se ha seguido respecto a la solicitud que las Comisiones Unidas hicieron a la Secretaría de Gobernación para publicar unas cápsulas informativas sobre el debate. Y yo debo reconocer que efectivamente compartimos el criterio de la máxima publicidad y el principio de la respuesta oportuna a las atenciones, a los puntos de acuerdo y soluciones del Senado con el gobierno federal y que la mesa directiva, debemos reconocer, ha atendido con toda diligencia. Sin embargo, yo creo que el fondo del debate no es ese. En ningún momento se ha cuestionado a la mesa directiva y mucho menos a su presidente, sino lo que se ha cuestionado es la respuesta que ha dado la Secretaría de Gobernación a un requerimiento del Senado de la República, donde en primer lugar no hay una respuesta formal del secretario de Gobernación, ni siquiera del subsecretario de Enlace Legislativo, sino que nos envían la opinión de un director jurídico de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, donde considera que el Senado no forma parte de los órganos del Estado mexicano, que los debates en el Senado son de carácter político partidario, que deben sujetarse a las disposiciones de carácter electoral y por lo tanto nos recomienda que vayamos a ver a las direcciones de nuestros partidos para que a través del Instituto Nacional Electoral nos otorguen el tiempo de acuerdo a las disposiciones electorales, cuando el asunto es de naturaleza distinta. El Congreso de la Unión, del cual forma parte el Senado de la República, es un órgano del Estado mexicano, cuyos debates no reflejan, por nuestra naturaleza y condición jurídica, es un debate de carácter partidario, sino el de un órgano de representación, en este caso del Pacto Federal. Por eso yo sí creo que tanto estas Comisiones Unidas como la mesa directiva del Senado de la República
debe pronunciarse claramente ante esta respuesta que refleja un profundo desprecio respecto al Senado de la República y que denota un enorme desconocimiento de qué es el Senado de la República, cuáles son los órganos del Estado y qué papel desempeñamos. Yo creo que la respuesta, no solamente por el nivel en la estructura administrativa de este director de área, que firma en suplencia del director general, pues amerita un extrañamiento del Senado de la República al secretario de Gobernación y debería de exigir que se fundamente con toda claridad la negativa a dar una respuesta positiva, que se dé una fundamentación clara del por qué no, cuando lo que estamos es en una relación de división de poderes en donde debe reconocerse plenamente el carácter de autoridad soberana del Senado de la República. Por eso, señor presidente, agradeciéndole su presencia y esta aclaración, creo que el tema de fondo y reconociendo la diligencia con la que ha desahogado las solicitudes de las Comisiones Unidas, le pediríamos entráramos al fondo del asunto para replantear la relación del Senado de la República con el Gobierno federal. Me ha pedido la palabra el senador Ríos Peter, pero antes el presidente quiere hacer Por favor, senador. Solamente insistir en lo que ha comentado el senador Encinas. Cuando usted revise seguramente ya lo hizo o lo hará, la respuesta que nos hace este funcionario, pues a todas luces queda claro que no atendió el planteamiento que le hacíamos los legisladores. Queda claro en el segundo párrafo, así lo exhibía yo el día de ayer, que ni estamos hablando de tiempos que sean de concesionarios, son tiempos del Estado. Queda claro que se circunscribe a una temporalidad de 10 minutos y cuando uno revisa la respuesta, pues queda en claro o que no la revisó, que no la leyó o que no quiso propiamente entender lo que se le estaba planteando, de tal manera que agradecemos. Yo en lo personal ayer planteé el tema de los sellos, agradezco la explicación, siempre pues muy diligente de parte del presidente del Senado, pero me parece que es importante sí exhibir un extrañamiento respecto a la calidad que como Senado hemos recibido por parte del Ejecutivo en la respuesta. El senador Soder Robledo y el senador Orihuela y el senador Bartlett. Muchas gracias, senador presidente. Solo David les pediría, Penchina. perdón, Sí. senador, y no es para ustedes, es para todos. En unos minutos más va a iniciar la Comisión Política Permanente, que como todos sabemos preside nuestro presidente del Senado, el senador Cervantes. Les rogaría la racionalidad del tiempo. Con todo gusto. Senador Cervantes, efectivamente, y sumándome a la opinión de mis compañeros senadores, le agradecemos mucho esta aclaración, que haya venido y se haya dado el tiempo de venir a esta sesión de Comisiones Unidas para aclarar este procedimiento, porque efectivamente pues el extrañamiento sobre quién respondió y cómo respondió pues es algo que afecta no a un grupo de senadores que suscribimos esta petición, sino a todo el Senado. Ahora, yo sí quiero puntualizar y agradecer y tomarle la palabra para que sean también áreas jurídicas de apoyo de la mesa directiva quienes puedan redactar una nueva comunicación, porque creo que lo que es importante es que quede constancia de que no es un asunto ni de un senador ni de un grupo parlamentario, sino de todo el Senado de la República, en el que estamos de acuerdo de que este debate debe de tener la máxima publicidad y que la máxima publicidad no se la da la transmisión únicamente por el canal del Congreso, sino que la máxima publicidad puede lograrse a partir del uso de los tiempos oficiales del Estado y en particular del mecanismo de encadenamiento nacional de las señales radiodifundidas. Es un mecanismo que se ha utilizado en muchas otras ocasiones para temas de igual o menor relevancia. Y en ese sentido, la respuesta que pueda dar el Senado de la República debe de ser una respuesta de un poder
del Estado mexicano y no solamente de un grupo de senadores. Justamente atendiendo el antecedente que teníamos de la discusión de la reforma constitucional, se habían hecho previsiones para que la respuesta no fuera ni por un lado la desproporcionalidad que pudiera poner en riesgo los derechos de los concesionarios y por otro lado tampoco se pusiera en riesgo el derecho de los mexicanos a mantenerse informados sobre otros temas. Por eso es que la petición fue muy puntual, sobre cápsulas de no más de 10 minutos y sobre un horario muy particular. En ese sentido, sin duda, el apoyo que puedan brindar la mesa directiva y el equipo jurídico de la mesa directiva para dar una nueva respuesta debe de servir para que, más allá de esta discusión que sin duda se debe de dar sobre la calidad de la respuesta, logremos el objetivo en el que todos como Senado estamos convencidos, que este debate, más allá de las posturas, debe de tener la máxima publicidad para que la gente pueda generarse un criterio claro sobre dos visiones del país. Muchas gracias y nuevamente el agradecimiento, senador Cervantes. Senador Bartlett. Desde luego celebramos su presencia, señor presidente de la mesa directiva, que es muy importante para resolver este tema de comunicación con el Ejecutivo. Si aquí se ha planteado, y lo discutimos ayer, una reclamación a esa respuesta que resultó ser, además de equivocada, inadecuada, que es lo que Ríos Peter señala, pero además lo que es importante y trascendente de este momento es que se nos conceda lo solicitado. Si yo no veo ninguna razón por la cual el Ejecutivo, que tiene a su cargo este tema de comunicación social, pueda negarse. Porque fíjense, el presidente Peña Nieto considera que esta reforma es la joya de su corona. Bueno, si es tan importante, lo acaba de decir en España, en todos lados, pues que se sepa cuál es la joya de la corona que está planteando. Entonces, si el Ejecutivo está considerando que esta es la más importante de sus reformas y nosotros estamos pidiendo que se conozca a nivel nacional, porque no se ha conocido bien, hay un gran bloqueo en los medios de comunicación. Bueno, pues es una gran oportunidad para que Ejecutivo y Legislativo, ¿verdad?, apoyen al presidente en esa solicitud que él hace y que nosotros también. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Tengo al senador Orihuela, al senador Barbosa y al senador Salazar. Con mucho gusto. ¿Usted al final? Senador Orihuela. Gracias, señor presidente. Yo también agradezco la presencia del senador Cervantes, gracias por su atención a estas comisiones y sumándome a la preocupación planteada desde ayer, que este tema ya nos lleva varias horas de debate desde ayer, que no es un asunto de las comisiones de energía y estudios legislativos, decirle, señor presidente de la Cámara, que ojalá que en sus facultades, en la promoción a lo que debe tener las actividades de las diferentes comisiones y de la propia Cámara, se atienda el planteamiento. Por supuesto que coincido con mi compañero el senador Encinas en establecer que este es un debate de otra naturaleza. Entonces yo sugiero, propongo que asuma la presidencia de la mesa directiva el tema y que pasemos ya en las comisiones de energía y estudios legislativos primera al tema que nos tiene reunidos. Y coincido también con mi compañero Zoé Robledo en el tema de que la máxima publicidad, pues aquí están todos los medios, está toda la estructura de la comunicación nacional y me sorprende que no lo identifiquen. Señor presidente, yo agradezco su presencia
igual que mis compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, solicito su intervención y yo le pediría al senador Penchina que esta comisión inicie sus actividades de acuerdo al tema que nos convoca, que hagamos eco a la propuesta del senador Encinas, que es un debate de otra naturaleza. Yo pediría que se concluya esta parte que no tiene nada que ver con la Comisión de Energía y que pasemos a los temas que nos han convocado. El senador Rabindranath Salazar. Muchas gracias, presidente. Senador Orihuela, yo opino distinto. Yo creo que sí tiene que ver, y tiene que ver mucho, porque es una respuesta que le están dando a un grupo de senadores en Comisiones Unidas sobre un requerimiento que hicimos, de hecho, desde el año pasado, donde estamos pidiendo que un debate tan trascendente, tan importante, pueda ser de conocimiento público y pueda ser transmitido en las principales cadenas de televisión. Razón por la cual, y a sabiendas de que no va a ser transmitido ni media hora ni una hora, fue que se planteó el tema de las cápsulas y que además elaboradas por el canal del Congreso de común acuerdo, con los mismos tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, primero agradecer, por supuesto, la presencia del presidente, que ha dado una respuesta y una explicación. No puedo negar que el día de ayer sí se generaron suspicacias por la aparición de documentos, uno y después el otro, y esperamos que si estábamos más tiempo tal vez salió uno tercero más. Y bueno, el tema de los sellos creo que ha quedado también aclarado ya de una manera muy puntual, lo cual agradecemos, pero yo haría un planteamiento. En primera, sí dar una respuesta, porque creo que para nadie fue satisfactorio, primero, de quién viene la respuesta de algo tan importante, y segundo, del contenido de la respuesta, que también ya ha sido discutido ampliamente en esta mesa. Entonces, sí, le tomamos la palabra en el sentido de que el grupo de senadores, apoyado por el área jurídica, pueda responder a ese oficio y pueda aclarar una serie de situaciones que, por lo que denota, pues hay una falta de información en la Secretaría de Gobierno de lo que representa el Senado de la República, número uno. Número dos, volvamos a insistir en la petición de esas cápsulas, volvamos a insistir. Yo creo que es muy importante que se respete un acuerdo que además fue votado por unanimidad de todos los senadores. Y finalmente, y que tampoco no es un tema menor, que sí se pueda dar este extrañamiento, porque considero que no se puede vulnerar la personalidad de este Senado de la República. Gracias, presidente. La senadora Dolores Padierna. Aprovechando la presencia del presidente del Senado, yo quisiera recordar que en diciembre, cuando se dio el debate del decreto de la reforma constitucional en materia energética, el PRD solicitó que se pusieran unas pantallas, que se diera la señal del canal del Congreso para que quienes estuvieran interesados pudieran verlo en las pantallas. Fue imposible, aunque se hicieron todos los trámites correspondientes, prácticamente se impidió que el canal del Congreso pusiera la señal y tuvimos que tomarla de otra señal. Afortunadamente, las personas que estuvieron afuera pudieron ver este debate por otra señal, porque este propio institución obstruyó que se pudiera, que los seguidores de este debate pudieran observarlo con las facilidades que diera la institución. Ahora estamos en las leyes secundarias. Aquella vez de diciembre era solo un documento, ahora son 21 documentos, todos de una importancia, de una relevancia enorme, algunos de enorme complejidad también y de mucho interés para la sociedad. Estamos ante una estrategia del gobierno federal de Enrique Peña Nieto de ubicar en qué momento se debe de dar el debate constitucional, justamente en el puente Guadalupe Reyes. En Navidad se aprobaron en los 17 estados congresos locales a la velocidad sin leer
hubo congresos locales que en media hora aprobaron la reforma constitucional, otros en 5 minutos, otros en 7 minutos, era la instrucción presidencial y todos como fieles abyectos aceptaron un procedimiento que sin leer se privatizaran la riqueza mayor del país. Ahora se busca otro momento, el idóneo, que es empalmarlo con el Mundial. Y estamos solicitando, siguiendo los procedimientos de ley, el PRD una y ahora otra vez vamos a solicitar al presidente del Senado que haga lo necesario para que los debates, estos debates que vamos a dar aquí sobre 21 leyes que corresponden a las leyes secundarias del debate energético, las pueda ver la sociedad interesada, sí por el canal del Congreso, pero lo que queremos también en cadena nacional por los principales medios de comunicación. Y aquí vale la pena decir entre paréntesis, la propuesta de telecomunicaciones, a pesar de que la reforma constitucional en telecomunicaciones establece que de una vez por todas la Secretaría de Gobernación ya no debe de tener vela en el entierro en los temas de comunicación social, pública, de los temas importantes para el país, de nueva cuenta viene la mano de que sea la Secretaría de Gobernación la que le autorice al Congreso, la que le autorice a los partidos, la que autorice qué se ve, qué no se ve, cuántos minutos se ve, cómo se ve. Esta subordinación de las decisiones en materia de comunicación debe de quedar perfectamente prohibida para la Secretaría de Gobernación. Y baste con el ejemplo que ayer describió el senador Encinas, con estos 2 oficios que dio el senador Penchina, para evidenciar que la Secretaría de Gobernación es simple y llanamente juez y parte y quiere tener el mando de lo que la sociedad debe ver y qué no debe ver, qué debe de saber y qué no debe de saber, en qué debe de estar informada o en cuál desinformada. Eso debe de terminar. Y esa es la petición del PRD, que el Senado de la República le diga con su soberanía, le diga a la Secretaría de Gobernación, que todavía lamentablemente hoy tiene esas facultades, que ordene la cadena, ver en cadena nacional los debates en materia energética. Esa es la petición concreta, señor presidente. Gracias, senadora. Finalmente, antes de darle el uso de la palabra al senador Barbosa, el senador Ernesto Gándara. Muchas gracias, señor presidente. Nada más para reiterar los comentarios que se han hecho aquí, los mismos que finalmente son que queremos naturalmente más expresión, más comunicación, más participación, como lo estamos viendo y teniendo por parte de todos y todas los representantes de los medios de comunicación, la presencia distinguida de nuestro presidente de la mesa directiva y su actitud, que seguramente le informaron, la reconocimos todos en la mesa desde el día de ayer, siempre diligente y desde luego profesional en cuanto a dar los mejores espacios y atender todas las peticiones de sus compañeras senadoras y senadores. Ayer pues estuvimos en 2 discusiones que esperamos el día de hoy ya no sean el motivo fundamental ni sustancial, que es el debate del tema de reforma energética. Esperamos que podamos pasar a la sustancia. Pero finalmente qué bueno que las cosas se aclaren, qué bueno que finalmente si hubo alguna diferencia de minutos en cuanto a lo que es el trámite de respuesta y por qué no decirlo también, el trámite que se da en cuanto a lo que es la atención directa y la expresión que se da con las peticiones que dan a la Secretaría de Gobernación. Pues lo que hemos visto es que la Secretaría de Gobernación, el Ejecutivo Federal, siempre y en todo momento está atento a lo que pida y lo que solicite el Poder Legislativo. Si ayer hubo alguna confusión de que primero llegó una comunicación de un funcionario menor, después de un funcionario mayor, bueno, pues qué bueno que si no hay, como bien dijo el presidente de la Cámara de la mesa directiva, alguna satisfacción plena y total de las respuestas, pues se emitirá en todo caso, como él lo ha dicho, pues alguna otra petición.
Yo le agradezco mucho al señor presidente su presencia y desde luego reitero mi reconocimiento a nuestro presidente, a nuestros dos presidentes de las Comisiones Unidas, David Penchina y Raúl Gracia, quien con profesionalismo, con entrega, con compromiso han dirigido los trabajos de esta mesa de Comisiones Unidas y que desde luego como tal, independientemente de su función como presidente, tienen todo el derecho también a hacer los argumentos respectivos en lo que a ellos respecta y en lo que a su convencimiento y desde luego el de su grupo también corresponde. Así es que muchísimas gracias y bienvenido, señor presidente de la mesa directiva. Senador Barbosa. Cuando hablamos de bienvenido parece que no fuéramos senadores y nos estuviéramos encontrando en un asunto ajeno a nuestra función legislativa, pero también bienvenido, Raúl, nuestro amigo. Y quiero decirles que no nos equivocamos. Las y los senadores del PRD, del PT, quienes pedimos mayor divulgación al debate. Y se equivocarían quienes quisieran obstruir esa mayor divulgación. Desde luego que el canal del Congreso es un instrumento importante de divulgación, pero tiene limitaciones, por cierto, limitaciones que no hemos tenido capacidad de resolver nosotros mismos, no sé si por egoísmos o por mantener este instrumento de divulgación pequeño. Es un asunto de nosotros, diputados y senadores, que no hemos podido dotarlo de la infraestructura para hacerlo con mucha mayor penetración. De los medios electrónicos, de los medios impresos, sin duda que hacen su labor, sin duda que sí. No voy yo a ser quien se distancie y quien critique a la prensa, por favor. Bueno, pero comparemos la divulgación que va a tener el debate. 1000 a 1 o 1,000,000 a 1. Por favor, Chong, cuando tú pides que ya se termine este arranque, y pides dejen ir al presidente del Senado, tal parece que no estás tan a gusto de que esté y quieres que se vaya. Yo lo que quiero, más allá de los argumentos que ya se han dado aquí, de que la respuesta se dio en un rango de categoría de un funcionario que debió haber sido, no el director jurídico de una área, sino por el propio secretario de Gobernación. Yo le voy a pedir en nombre del grupo parlamentario al presidente del Senado, a la mesa directiva del Senado, que haga suya nuevamente esta petición. Se lo pediré también a las Comisiones Unidas, pero para que no se quede aquí el debate y a que se ponga a votación y que se diga que estamos dilatando, se lo pido formalmente y en unos minutos lo haré por escrito al presidente del Senado, a la mesa directiva del Senado, que repita con argumentos la solicitud a Gobernación para que se conceda una cadena nacional y se divulgue este debate. Esa es la petición que vamos a hacer nosotros. Lo otro, al canal del Congreso ya se está haciendo, se está monitoreando la señal del canal del Congreso, que por cierto en Morelos ya se canceló a las cableras locales, ya lo bajó, y puede ser un asunto de verdad que ahí está en el elemental comportamiento de la parte siniestra de la política. Por cierto, el PAN está contratando pantallas para divulgar, para pasar los partidos. De verdad, qué bueno que se muestran en ese interés. Qué bueno, ahí está, para distraer la atención. Ojalá esa pantalla en los tiempos que haya debate también divulguen el debate. ¿No sería bueno que todos acompañáramos